Amigos, estamos de vuelta en esta parte del estudio. Vamos a poner, como siempre, el foco sobre temas interesantes: recuperación económica, estabilización financiera en nuestro país. Rodiceli. Y es que iniciamos con noticias positivas en el panorama económico nacional. El Banco Central de Venezuela publicó su más reciente informe, revelando que la economía del país continúa un sólido camino de crecimiento. Bueno, los Pedro. motores que han impulsado con mayor fuerza este dinamismo en los últimos meses han sido las actividades financieras y de recursos, sumado a un importante repunte en el área de la construcción. Y es que para desglosar al detalle o en detalle cómo se comportaron estas cifras y entender también el impacto real de este crecimiento, veamos la siguiente información. Tenemos allí un informe del Banco Central de Venezuela perteneciente al segundo trimestre del año 2026. Dice que se publicaron resultados del Producto Interno Bruto para el segundo trimestre del año referido, consolidando un aumento interanual del 7.14%. Este dato confirma una marca acelerada o una aceleración respecto al primer trimestre del año. Con este balance oficial, nuestro país encadena 21 trimestres consecutivos en un crecimiento sostenido. Bueno, ahí tienen ustedes este informe del Banco Central de Venezuela que estamos compartiendo con ustedes, el crecimiento del Producto Interno Bruto. Ahora vamos a ver los detalles de los sectores claves. El informe del ente emisor muestra un comportamiento expansivo generalizado, tanto en los ámbitos petroleros como en los ámbitos no petroleros también. Y es que podemos hablar de se registró un repunte sustancial de 9.10% entre el mes de abril y junio de 2026. Bueno, las actividades financieras y seguros también han sido clave en el crecimiento. Fue un sector de mayor expansión. La cifra es de 26.26% de su crecimiento, registrando su segundo trimestre consecutivo con crecimiento a doble dígito, acelerando con fuerza frente al 13.62% visto a inicios de este año 2026. Y hemos visto también el sector construcción cómo ha crecido, experimentó un marcado efecto rebote al avanzar 16.11%. En esta área se logró revertir por completo la fuerte contradicción de menos 9.72% sufrida durante el primer trimestre de 2026. Bueno, y vamos a avanzar porque vamos ahora a referirnos a la actividad no petrolera, que también marcó un crecimiento global de 5.79%. Este resultado fue propiciado por una mayor fluidez en la venta y asignación de divisas para la producción nacional y las sinergias entre las diferentes cadenas comerciales. Es que este crecimiento genera un efecto multiplicador que potencia el empleo, el flujo de créditos en la nación. Vamos a seguir revisando porque bajo esta premisa la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó que la producción de petróleo en Venezuela llegó a más de 1.203.000 barriles por día. Afirmó que este sector sigue con su plan de crecimiento previsto para este año. Así lo dijo. La producción petrolera ya está en 1.203.000 barriles día. Mantenemos el plan de crecimiento de la producción petrolera para este año. Temas debatidos en el Consejo Nacional de Economía Productiva, siempre el ámbito económico en primera fila para debatir, ampliar este tema, y en la próxima parte nos acompañará Carlos Ellis, quien es experto petrolero, administración en recursos materiales y financieros, también es especialista en políticas públicas, especialista en geopolítica y prospectiva, magíster en relaciones internacionales y también es especialista en legitimación de capitales. Con él abordaremos este tema respecto al crecimiento económico, Pedro. Vamos a hacer una pausa, ustedes pónganse cómodos allí en casa y acompáñenos en esta conversación. El Banco Central de Venezuela reporta una aceleración en la actividad productiva nacional, impulsada por sectores clave que están redefiniendo el mapa del crecimiento del país. La economía no solo se mueve, sino que acelera su marcha, y ante los pronósticos tradicionales, los líderes de este repunte son los sectores financieros, construcción y seguros.
La Sudevans muy probablemente en las próximas horas, además y en conjunto con el Banco Central de Venezuela, que es la autoridad en política monetaria y en política cambiaria, seguramente van a establecer cuáles son los parámetros. En tanto y en cuanto va a ser un sistema de amortización francés, pero cuánto va a ser a 25 años, cuánto es la cuota, va a ser con la unidad de valor de crédito, va a ser canalizada a través de la cartera única productiva, que es la única cartera en este momento que existe por decreto constituyente, y de ahí se va subseparando hacia sectores productivos. El motor financiero encabeza la lista. La banca venezolana registra una reactivación sostenida gracias a la expansión del crédito indexado y la masificación de soluciones tecnológicas de pago. La intermediación financiera vuelve a dinamizar las empresas locales. El flujo de capitales en el mercado interno ha permitido a las pequeñas y medianas empresas acceder a recursos frescos, acelerando la velocidad del dinero y apalancando el consumo en las principales ciudades del país. El segundo pilar es la construcción. Tras años de contracción, este sector vuelve a sumar puntos al Producto Interno Bruto. La demanda se concentra en la rehabilitación de infraestructuras comerciales, desarrollo logístico y la reconstrucción civil prioritaria. De la mano de la construcción y la banca, el sector asegurador reporta un repunte histórico. El diseño de micropólizas, seguros de salud corporativos y la cobertura de activos empresariales han dinamizado un mercado que hoy ofrece mayor receptividad y competitividad. Detrás de estos números del Banco Central de Venezuela hay una realidad social. El dinamismo comercial también se está viendo impulsado por la llamada economía plateada. El consumo, los servicios financieros adaptados y los seguros diseñados para la población senior están creando un nicho de mercado de altísimo valor que las empresas transnacionales y locales empiezan a capitalizar con fuerza. Esta aceleración reportada por el Banco Central de Venezuela demuestra que la diversificación económica avanza. La sinergia entre el crédito bancario y el desarrollo de infraestructura y la protección de inversiones a través de seguros genera un ecosistema más robusto frente a los desafíos globales. Bueno, hoy vamos a poner el foco precisamente en esos sectores que son clave para entender el crecimiento económico del país en un contexto, por supuesto, interno, pero también en un contexto global. ¿Por qué es que hay estas proyecciones de crecimiento? ¿Por qué es que hemos venido creciendo en los últimos meses? Eso nos lo va a responder nuestro invitado de hoy, Rodiceli. Y para hablar de crecimiento y proyecciones, traemos a Venezolana de Televisión un experto en geopolítica petrolera, también es internacionalista, un estudioso de la economía venezolana y también un análisis fuera de nuestras fronteras. Carlos Ellis está con nosotros el día de hoy. Bueno, bienvenido, gracias por asistir a esta entrevista. Hoy se cumplen 2 meses del terremoto. Vamos a empezar por ahí, por un contexto más interno, más venezolano. ¿Cómo se ha comportado la economía nacional desde hace 2 meses? Bueno, luego de un momento, un punto de inflexión como el 3 de enero y luego un terremoto de esa magnitud, por supuesto que reconfigura. A 2 meses cumpliendo hoy de la afectación y la responsabilidad que cumple la gestión de gobierno para cubrir las necesidades y reparar los daños, esto va a tener un efecto, por supuesto, en la economía, ¿sí? La participación de todos los sectores en la recuperación, asistencia a los afectados, el sector construcción juega un factor determinante en la economía. Pero dentro del factor construcción también se anexan una serie de actividades productivas internas que van a tener una función específica en el Producto Interno Bruto interno. Los nuevos esquemas. ¿Cómo solventamos, cómo recuperamos con mayor velocidad y expresamos un crecimiento económico ante un flagelo tan pronunciado como es un terremoto ocurrido hace 2 meses? Los esquemas del gobierno central, la antifragilidad institucional, o sea, las instituciones de la fragilidad ceden, de la robustez resisten, pero de la antifragilidad resurgen con nuevos planes y buenos proyectos. Ejemplo, la construcción, los insumos, el carácter doméstico en la producción se va a unir con el carácter privado que va a participar en la reconstrucción de los estados afectados, la región central o la región centro-norte. Ese capital privado que va a participar va a concatenar con la actividad productiva doméstica, o sea, la arcilla, el cemento, el mármol
el granito producción nacional y por supuesto va a generar un efecto económico de ganar y rentabilidad a ambos sectores, en lo privado y en la economía doméstica nacional. Esto por supuesto, sumado a las políticas de nuestra empresa transversal en la generación de renta como lo es Petróleo de Venezuela y su nuevo esquema de participación en el aspecto global, lógicamente impulsa desde la actividad petrolera este crecimiento durante 21 trimestres consecutivos, ¿sí? Y por supuesto va a expandir a otras áreas. Los temas de reformas regulatorias y marcos legales, ley de hidrocarburos, ley de minas, el contexto global juega un rol determinante también y la participación y apertura de las nuevas relaciones en materia internacional, los nuevos esquemas de participación, los nuevos planes estratégicos de anexión de capitales particulares y actores particulares en la actividad de hidrocarburos. Hablo de contratos con Emiratos Unidos, Qatar, nuevas relaciones en el contexto económico, con actores de orden económico de mucha fortaleza en el conglomerado de naciones, ¿no? Ahora, todo eso que usted está diciendo es positivo. Claro. Lo que está sucediendo es positivo a pesar de los pronósticos que hubo de una contracción, por ejemplo, del Producto Interno Bruto luego del terremoto. Y lo que hemos visto es un crecimiento. Claro. Sin embargo, el terremoto su efecto económico se va a expresar para el segundo semestre de este año, ¿sí? Porque ya la fecha era el cierre del primer trimestre. Pero hay proyecciones de crecimiento de la CEPAL, por ejemplo. Claro, la CEPAL estima crecimiento de 6 puntos y los programas para el desarrollo de las Naciones Unidas igualmente pronosticaron 6 puntos, pero el terremoto tiene un efecto económico, aunque estamos buscando la forma de concatenar toda la actividad para la recuperación, hay un efecto que contrae, con motivo de que la participación de todos los estados. Un ejemplo, el estado Táchira envió 250 gandolas de suministro y apoyo, lógicamente eso tiene un costo logístico económico en el estado Táchira. Y así, por supuesto, entre todos los estados, en un total económico país va a tener una contracción, una repercusión a nivel nacional. La presidenta Delcy Rodríguez, en el último Consejo Nacional de Economía Productiva, el pasado 13 de julio, no solamente logró integrar al sector privado más importante del país, de la banca, sino que además permitió hacer un balance y profundizar en esas afectaciones después del terremoto. Pero de allí surgieron nuevos encuentros, reuniones que permiten debatir y hoy vemos un Consejo Regional de Economía Productiva que va a permitir ir hacia donde usted mencionaba. ¿Cuál es ese encuentro regional o qué logra este encuentro regional para potenciar esas áreas productivas? Pero realmente ese encuentro regional va concatenado con las capacidades que tiene cada localidad, cada estado, cada región, de acuerdo a sus recursos y sus necesidades. Imaginemos que cada estado empieza a producir y a generar una renta interna y en el intercambio de cubrir necesidades de otro estado, se exacerba una generación de renta interna que posteriormente va a cubrir o va a ir en busca de una renta externa diferente a la petrolera. Sabemos el potencial que tiene una nuestra actividad. ramificación del Consejo Nacional de Economía. Sabemos, por supuesto, sabemos la potencialidad que tiene la actividad petrolera en la captación de renta, pero en un momento idóneo, contexto global, contexto regional, contexto nacional, factores filosóficos, crono y cairo, tiempo y oportunidad para apalancar la producción doméstica y la captación de renta bajo un nuevo esquema. Fabricar medios de producción, restar la necesidad técnica, que es lo que posiblemente nos minimice el poder geopolítico que representan nuestras grandes reservas petroleras. Esa dependencia técnica, en medida que se vaya mitigando, minimizando, Petróleo de Venezuela no solo participará o no tendrá solo una etiqueta de poseer las reservas de petróleo más grandes del mundo, sino que posiblemente nos convirtamos en el mayor productor de petróleo del mundo. Y esto va concatenado en hacernos poseedor de la mayor reserva del mundo, mayor productor de petróleo del mundo y mayor fabricante de medios de producción para la extracción del crudo. Y lo mismo pasa con el gas, así lo anunciaba la presidenta. Hoy tenemos en Venezuela la visita de la primera ministra de Barbados. En abril la presidenta estuvo allá, presidenta Delcy Rodríguez, y establecieron una hoja de ruta de trabajo que tenía sobre todo temas económicos, pero hablaba del aprovechamiento de nuestras tierras para sembrar, del intercambio de experiencias con la economía comunal. En un contexto más global, ¿cuáles son los desafíos que representa nuestra economía hoy frente
a estos países frente al Caribe, que cuando la presidenta inauguraba uno de los superabastos decía que el Caribe era uno de los mercados estratégicos para colocar lo hecho en Venezuela, lo producido en Venezuela en ese mercado. Claro, nosotros partimos de esa fabricación de medios de producción y incentivar la producción interna, motivar la capacidad de inventar, crear, innovar que tenga la población a través de la organización comunal. Existen los marcos legales organizativos para este fin, ¿no? Ley antibloqueo, ley de zona económica especial, ley de emprendimiento, ley para el fomento de las exportaciones no petroleras, ¿sí? Y el nuevo Ministerio de Comercio Exterior. Todas estas rutas de orden legal van a facilitar de que nuestra producción interna, nuestra producción doméstica, sea participante a través de la patente y la marca Made in Venezuela en países vecinos del Caribe. Eso, por supuesto, va a tener un impacto y una repercusión de orden político, de hermandad, de solidaridad con países del Caribe, como en el momento tuvo su mayor preponderancia Petrocaribe, por decirle algo, que hoy casualmente tenemos la visita de la primera ministra Mia Mottley. Sí, perfecto. En ese sentido, nuestro abrazo a todo el Caribe con nuestra producción doméstica interna y el intercambio. El intercambio, de la medida que se vaya estabilizando en Venezuela los niveles adquisitivos, económicos, por supuesto que nos abrimos a los mercados de intercambio de esos países del Caribe con nuestra economía y nuestros productos más en Venezuela inunden los mercados del Caribe. Porque hay un interés de Barbados, por supuesto. La presidenta los invitaba a ellos a evaluar cuál es la oferta en materia energética que tiene Venezuela, pero también en otros sectores que nos permiten a nosotros diversificar la economía. Y de eso vamos a preguntarle en el siguiente segmento, porque nos corresponde hacer una pausa, Rodicel. Hacemos una breve pausa y ya vendremos para conversar más con el experto en geopolítica petrolera internacionalista, Carlos Ellis. No se lo puede perder. Seguimos en nuestra conversación el día de hoy. Estamos analizando los desafíos que representan el crecimiento económico en los diferentes sectores y estamos conversando con Carlos Ellis, es experto internacionalista en estos temas financieros y comerciales. Gracias por estar con nosotros. Le decíamos en el corte que este tema de la diversificación económica representa un gran desafío para todos los sectores. Pero ¿usted cree que vamos bien en ese camino de diversificar la economía, de que no solamente dependa del petróleo, de los hidrocarburos, sino también de otros sectores como la construcción, el agro, por ejemplo? ¿Vamos bien? ¿Cómo se evidencia esa diversificación económica en las calles, los ciudadanos comunes? Vamos muy bien. ¿En qué sentido? El contexto geopolítico nos favorece. Hay una controversia en una región importante generadora de recursos hidrocarburíferos como es el Golfo Pérsico, y por supuesto que la mirada se gira a Venezuela. Intereses contractuales, modificación de marcos regulatorios, y esa renta que generamos de petróleo incentiva, porque los intereses en recursos hidrocarburíferos en Venezuela va a ir flexibilizando los mecanismos de asfixia económica, licencia, medidas coercitivas. Esto nos va a permitir abrir el esquema y la dimensión de participación en otras actividades, repuestos para la agroindustria, mecanismos de industrialización de tractores, temas agropecuarios, temas de fertilizantes, temas de producción de urea y fertilizantes para la industria agroalimentaria, por supuesto, y esto por cierto va a ir llegando. Vamos en qué sentido bien. El 90% aproximadamente del consumo interno se produce en el país. El maíz merece. En la medida que se vaya subsanando temas inflacionarios, que todo va de la mano, por supuesto, ¿no? Dentro de otros renglones, se vayan aperturando el mercado de participación de nuestros recursos hidrocarburíferos y otros en el mercado internacional. Lógicamente la economía vaya tomando un respiro y se vaya vitalizando el poder adquisitivo. En la medida que aumente este contexto de producción interna, una vez se exacerbe, vaya a otros mercados. El Made in Venezuela, en grano, en tecnología, en productos transformados, en la capacidad de transformar nuestras materias primas. Sí, el tema de la mitigación de los procesos extractivistas de los recursos.
Son mecanismos que están concatenados con la economía interna. El tema de en Venezuela progresivamente va a ir apareciendo en los nuevos esquemas de mercado que estamos visualizando ya con la apertura económica, con el proceso de flexibilización de sanciones, con el tema de, tenemos sobre la mesa más de mil mecanismos sancionatorios, Sí. que falta todavía, tenemos esquemas de recursos retenidos en organizaciones internacionales que por supuesto una vez que vayan siendo subsanados, lo que tenemos en el Fondo Monetario Internacional, 4.500 millones de dólares, lo que representa el oro retenido en Inglaterra. Entonces son factores que una vez se incorporen al torrente financiero interno, la economía va a revalorizarse y va a surgir como uno de los países con mayores proyecciones y mejores proyecciones en el ámbito económico. Pero a pesar de eso ya está pasando, ya vemos Después de productos Guyana, nuestros afuera. Venezuela es la mejor economía en la región, dicho por la CEPAL, por el Fondo Monetario Internacional, por los programas de desarrollo de las Naciones Unidas, y esto, Guyana por el tema petrolero y la apertura que tiene con las primeras transnacionales en materia de hidrocarburos, pero es el mismo proceso que lleva Venezuela. Entonces, en comparación Guyana con lo que Venezuela posee en reservorios de hidrocarburos, estamos 22 a ser una de las primeras economías para este quinquenio que está por venir. Hay una fusión importante del comercio exterior y la Cancillería venezolana, y vemos cómo la presidenta Delcy Rodríguez ha dado tareas específicas al cuerpo diplomático. Esto trae consigo también nuevas tareas para fomentar alianzas importantes donde Venezuela se siga potenciando en mercados internacionales. Vemos la marca Dices Made in, lo hecho en Venezuela, que precisamente es una marca que se posiciona como una cultura y una identidad del venezolano, que nos conozcan en el mundo por los productos de exportación que hay, y qué importante es esta ruta financiera que abre la posibilidad a nuevos mercados. Ya hay muchos que han salido. Ya ¿Cómo ha sido o cuál es la visión y la lectura que le das a estas alianzas importantes que se han llevado a cabo este año y que las ha liderado la presidenta Delcy Rodríguez? La presidenta Delcy ha tenido un criterio muy asertivo en el tema del recondicionamiento de las relaciones internacionales, ¿sí? Nos vemos con estos países que en materia tecnológica tienen un gran avance y participación en el mundo. Estas relaciones, el tema de nuestros reservorios en recursos hidrocarburíferos y otras bondades que ofrecemos como tierras raras y otra cantidad de recursos importantes para ellos, sobre todo en el tema de la competencia de la inteligencia artificial, la tecnología, esos grandes criterios necesarios que poseemos en nuestro territorio, el intercambio de conocimiento, el intercambio de instrumentos de aprendizaje, de formación, para que progresivamente esa transferencia de conocimiento nos permita a nosotros ir mitigando el tema de la dependencia técnica y tecnológica en nuestra actividad productiva. Países como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, países petroleros, fabricantes de medios de producción para los procesos de exploración, producción, refinación, exportación, vamos a esa fase. Primero, la estabilidad económica. El estado de bienestar pragmático a la población importante. Pragmático es, no hay colores, no hay partidos. Quieren generar un estado de bienestar pronto, porque venimos de un proceso de asfixia económica que ha generado un daño a la economía. Y que no se puede sacar de la ecuación en el análisis. Claro, no se puede sacar de la ecuación en el análisis. Todos los sectores, tanto políticos, económicos, sociales, deben estar concatenados, y por supuesto que las controversias políticas en materia de subsanar las dificultades tienen ética. O sea, esas controversias tienen ética. El objetivo es el bienestar para el pueblo, primero que nada. Dentro de ese paréntesis, lo económico juega un rol determinante, y cualquier acción del gobierno central que vaya concatenado a mejorar las condiciones económicas de la población, no puede haber sectores que se contrapongan a esto. En ese sentido, las relaciones con los nuevos actores en el mundo generan controversia, pero son relaciones importantísimas para la realidad que ofrece el mundo. El contexto global está sumergido en un marco realista, el interés, la competencia por los espacios, recursos y territorios, lo agresivo, lo violento del contexto internacional amerita estrategias sabias de interés y, por supuesto, bajo el esquema de la protección de la población. Por eso la presidenta proponía desde Venezuela el decálogo. Por supuesto. Del que ella hablaba, que pusiera en el centro el interés del pueblo, el interés del ser humano, para poder avanzar en un mundo tan convulsionado.
Sí, por supuesto, mire, el conflicto en el Medio Oriente tiene proyecciones de expansión. Sí, lógicamente, no es solo poseedor de la riqueza más grande del mundo, Venezuela, es su ubicación geográfica, es la capacidad de producción que van aumentando paulatinamente en la medida que vayamos incorporando los mecanismos, los instrumentales para el proceso de extracción y producción, pero el contexto global puede en expansión el conflicto y por supuesto Venezuela va a jugar un rol determinante y un rol protagónico en el equilibrio del mercado energético, ¿sí? 88,33 creo que hoy el petróleo Brent, que es nuestro punto de referencia, ¿no? Sí, que es la bolsa de valores del Reino Unido, los países que traen crudo en el Mar del Norte, y por supuesto esto tiene una preponderancia precio petróleo que nosotros como país productor nos beneficiamos, pero el país consumidor, que es la mayor parte del planeta, se ve afectado. En ese sentido, Venezuela, el factor tiempo, factor oportunidad, se le presenta para reorganizar, reconfigurar tanto las relaciones internacionales, los esquemas económicos, los marcos legales, el objetivo principal, el estado de bienestar, la antifragilidad institucional e industrial, la cohesión política y social y por supuesto esto va a generar un espacio de tiempo político que avisora una legitimación de ejercicio, o sea, una buena gestión de Estado y de gobierno, lógicamente patenta una legitimación de ejercicio que es lo que la población está esperando. Cuando comenzamos la entrevista, Pedro le hacía referencia, bueno, a la importancia de saber hacia dónde va la economía, tomando en cuenta el doble sismo que tuvo Venezuela. Pero también la presidenta Delcy Rodríguez activamente ha hablado de la importancia de establecer ese acceso al crédito internacional. Abordamos el sector financiero después de esta pausa. Sí, por supuesto. Seguimos conversando con Carlos Ellis, es experto en geopolítica petrolera, financiera, internacionalista venezolano, que viene a hablarnos sobre esos desafíos y retos que tiene el pueblo venezolano con las alianzas que hace la presidenta Delcy Rodríguez. Hablábamos y dejamos una pregunta abierta antes de cerrar este corte y tiene mucho que ver con esa disposición de abrir la oportunidad de debate para el acceso a crédito internacional. ¿Cuál es la mirada que usted le da como experto? Bueno, el fenómeno riesgo país es un elemento de medición para las inversiones extranjeras en cualquier espacio. Pero si no, las estrategias y mecanismos que ha aplicado el Estado con respecto a las relaciones con instituciones, primero de orden supranacionales, como Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y el tema de la visión y la medición de los organismos en cuanto al riesgo país en Venezuela. Abre una oportunidad sin precedentes. Primero, la relación de orden externa, ¿sí? Una vinculación, por supuesto, con los Estados Unidos de Norteamérica, como un socio principal, nos vamos ventilando. Él coloca en el mercado 17.5 millones de barriles día, pero tiene una demanda interna importante. Hay un conflicto en el Medio Oriente que nos hace, no vayando a consolidar esa relación, ¿sí? La apertura y flexibilización de las medidas coercitivas, un proceso, los marcos regulatorios en materia de hidrocarburos, en materia de minas que hemos venido aplicando. Esto, por supuesto, que incentiva y motiva la inversión extranjera. Y la inversión extranjera va concatenada en donde no hay riesgo o se mitiga el riesgo, hay posibilidad de prestar, porque hay capacidad de pago, hay capacidad hay respaldo para la adquisición de créditos internacionales. En ese sentido, entra el factor deuda, que ha estado en la palestra de la opinión en estos días en las mesas de discusiones respecto a la deuda de Venezuela. Hay capacidad de refinanciamiento, sí lo hay porque tenemos capacidad productiva, tenemos capacidad para transformar la materia prima y captar una renta diferente a la petrolera y exacerbar esas capacidades de pago en el tiempo determinado entre las partes. En ese sentido, hay unos pasos importantes que se han hecho frente al Fondo Monetario y al Banco Mundial, pero más allá de eso, la actividad o los actores políticos que se sumergen en el tema de la apertura de Venezuela con organizaciones foráneas, organizaciones internacionales. Y entonces le dan el carácter político sin visualizar lo importante que es la relación de interés para transformar los nuevos mecanismos de comportamiento del contexto internacional y esas instituciones que posiblemente puedan darle a Venezuela
el respiro económico en cuanto al préstamo. El préstamo es parte del patrimonio. La deuda de un ente es parte del patrimonio. Todo está en las capacidades de estructurar el pago, la producción, la generación de renta para cancelarlo en el tiempo determinado. La controversia de años atrás, un ejemplo particular, los bonos 2020, entraron en una controversia porque fueron el interinato de Guaidó permitió una conexión entre la República y los bonos, y un tribunal en los Estados Unidos permitió que se bloqueara lo de los bonos, pero había un cálculo para que el Estado venezolano saldara la deuda con los tenedores de bonos, pero fueron captados por los FAN. Ahora, usted habla de Hoy no existe eso, hoy no existe eso. Hoy estamos abiertos a las relaciones. Usted habla de una confianza de los inversionistas que también ha tenido un respaldo en un marco legal. La Asamblea Nacional ha estado muy activa. ¿Cómo evalúa usted? Tres elementos importantes se vienen configurando luego los eventos de enero para acá, aparte del terremoto. La apertura externa, las nuevas relaciones internacionales, los nuevos mecanismos de relaciones, el proceso de reforma y regulaciones legales, los mecanismos arbitrales para la actividad petrolera y gasífera, que ahora da más flexibilización y genera confianza al inversor, por supuesto. Y muy importante, el proceso de flexibilización de las sanciones. Estos tres elementos, el factor confianza, abre una oportunidad de armar esquemas a corto plazo. Cierre del 2027. Inicio del 2027 con unas nuevas proyecciones económicas más confiables. Temas han surgido en las mesas y actores políticos como el tema de la dolarización. Con todo el respeto, es un acto de cobardía ante las posibilidades que tenemos de fortalecer el bolívar, fabricando medios de producción, apalancando la generación de marcas, patentes, productos, incursionando en el mercado mundial y captando una renta diferente a la petrolera, a la medida que se fortalece la renta petrolera también, la gasífera y la producción doméstica. En ese sentido, fortalecer el bolívar progresivamente es un tema de tiempo para que se posicione frente a una moneda como es el dólar, más equilibrado, con más oportunidad de intercambio y con menos esquema inflacionario. Y, por supuesto, el incremento del poder adquisitivo del venezolano, que es lo que estamos buscando. Y fortalecer el aparato productivo para fortalecer la moneda. Por supuesto. Es más viable, más leal y nacionalista fortalecer el bolívar que plantear cualquier tipo de esquema de dolarización. Cuando hablamos de exportación, hablamos también de oportunidades y beneficios para la población. ¿Cuál es su mirada con respecto a este nuevo abanico que abre las puertas a la exportación, sobre todo tomando en cuenta esa simplificación de trámite, de aduana, de todas esas aperturas en puertos que ha dado la presidenta Delcy Rodríguez? Hay un factor importante aquí. Está por celebrarse el pronunciamiento de los nuevos proyectos comunales. Pareciera que no tuviese que ver con la economía. Pero la presidenta incorporó también a la Junta de Condominio. Usted habla de las consultas populares. Sí, las consultas populares, sí. Dentro de ese marco de participación económica, ya se plantean en la mesa algunos proyectos para que esas estructuras comunales sean garantes de la producción doméstica, que tengan capacidad de inventar, crear, innovar, participen en ese factor doméstico y, por supuesto, esto se haga. Hay muchas experiencias de Por las supuesto, consultas anteriores. generación de una renta, que parte de esa renta se va a incorporar al torrente financiero comunal. Claro. Imaginemos construir hornos fundamentales en cada municipio y que sean operados por la gente con conocimiento en metalúrgica, en fundimentales, y que parte de esa renta en la fabricación de medios de producción primitivos como machete, pico, pala, rastrillo, se quede en esa comunidad. Es realmente la trascendencia del poder popular en la generación de renta y el acompañamiento a los proyectos del gobierno central para que todos los sectores, comunidades, bases populares, partidos, estructuras económicas, instituciones, PDVSA, gasífera, todos concatenemos y rememos. Y usted habla de quienes tienen experiencia en la metalurgia, pero quienes no, bueno, ya la presidenta anunció hace poco este programa de formación en diferentes áreas, carpintería, metalurgia y todas las que tienen que ver precisamente con Y eso esa va concatenado mirada. con las nuevas relaciones internacionales, con los nuevos esquemas de representantes de negocios, y hay una actividad diplomática
que está concatenando relaciones con nuevos actores en el mundo, es precisamente para la captación de ese conocimiento, la formación de nuestra población y hacer de nuestra población una población competitiva, generadora de renta, porque el contexto internacional amerita competencia. Y a la medida que tengamos competencia para ese contexto, vamos a estar fortalecidos, vamos a estar cuidados ante cualquier flagelo. Y en ese ejemplo que usted pone de la preparación, lo tenemos muy bien dibujado, muy bien definido en el campo petrolero. La presidenta ha dicho muchas veces, nosotros tenemos más de 100 años de experiencia petrolera, que lo que nos ha convertido no solamente en la primera reserva, sino en esa futura primera exportadora de petróleo. El presidente de PDVSA, Héctor Obregón, dijo esto y la ministra también señalaron. PDVSA está vendiendo a ser el primer productor de petróleo del mundo, porque la instalación de esquemas, instrumentaciones para la fase están llegando a tener las empresas y las nuevas relaciones con los Estados Unidos y con otros países, porque también la Reliance de la India, la YPC China, también la holandesa Shell, la española Repsol, la inglesa BP, están participando en la captación de esos instrumentos. El taller como esquema de resurgimiento de la nueva PDVSA. El trabajador de la industria petrolera, fabricante de tornillos y piezas de la refinería. Entonces, de las reservas más grandes al mayor productor, al mayor fabricante de medios de producción para la industria petrolera. Eso, por supuesto, va a repercutir directamente en todos los demás sectores de la economía venezolana. Y en la medida que vaya expandiéndose esa bondad de nuestra principal industria, ahora lo gasífera, que el gas, por supuesto, tiene una bondad de generación de más de 1.500 productos plásticos, ¿sí? Para ser exportados, o productos exportables. También en la energía la eléctrica. petroquímica, la energía eléctrica. Estamos propensos a un nuevo ciclo de sequía, ¿sí? Donde el gas va a jugar un rol determinante para las termoeléctricas, porque el Guri va a sufrir sequía, porque el fenómeno climático está jugando un rol determinante. Entonces esto nos llama a que todos los sectores nos sumemos a avanzar bajo el esquema de la estrategia y de la sabiduría ante el contexto internacional. Ese último mensaje para cerrar esta entrevista tan interesante: tiempo, espacio, oportunidad, organización, ¿qué le dice al pueblo? Tiempo y oportunidad. Dios está con Venezuela y no abandona nunca. En ese sentido, el contexto geopolítico nos da una gran oportunidad. Contexto regional, contexto internacional hace de Venezuela un actor de primer orden, ¿sí? Y eso, por supuesto, nos obliga a que haya una reconfiguración de las relaciones de poder, hay una reorganización de las configuraciones de las corrientes de poder en el mundo, hay una tripolaridad presente entre China, Rusia y Estados Unidos, y Venezuela posee buenas relaciones ahora con China, Rusia y Estados Unidos. O sea, en ese sentido, estamos consolidando y fortificando Venezuela con sus bondades en el contexto internacional. ¿Cómo que no estamos bien ventilados que el próximo quinquenio, los próximos 10 años, sean de un éxito rotundo para Venezuela en el contexto internacional? Solo es la cohesión política y social a lo interno y lo demás, que el gobierno central se encargue y vamos por muy bien el camino. Bueno, Y la voluntad, porque hemos preguntado a varios economistas, expertos como usted en estos temas, y lo que dicen es lo que hace falta para poder llegar hacia donde estamos visualizándonos es la voluntad, y es la voluntad que está mostrando el Estado venezolano, también la ciudadanía y los sectores que en Unión Nacional están trabajando para esto. Y con las oportunidades y las bondades de Venezuela, bueno, vamos a despedir esta entrevista agradeciendo su presencia, el tiempo que tiene para compartir con el pueblo de Venezuela ese análisis tan interesante en la geopolítica financiera, global, petrolera y no petrolera. Así despedimos. Carlos Ellis estuvo con nosotros, experto petrolero, administrador de recursos materiales y financieros, y ahí al principio presentábamos todo su perfil, pero en definitiva un venezolano que está trabajando y explicando cómo hacemos para llegar hacia esa Venezuela. Y vamos a llegar. Esplendorosa. Amén, así va a ser. Amigos, a ustedes muchísimas gracias también por haber estado allí, por acompañarnos durante estas 2 horas, la primera de noticiero y la segunda de entrevista. Rodiceli Cárdenas y Pedro Márquez estuvimos aquí y les agradecemos por escogernos a la hora de estar bien informados. Sigan ustedes disfrutando de la programación que les ofrece Venezolana de Televisión. Feliz tarde para todos.